Un piloto de Fórmula 1 acaba de señalar a Checo Pérez con nombre y apellido frente a todos los medios y lo culpó en vivo del choque de Mónaco. Esteban Ocon lo dijo este jueves en Barcelona, sin que nadie lo presionara, con el micrófono enfrente. Para él, todo el caos de la primera vuelta empezó por culpa de Pérez. Sí, leíste bien el título y no es exagerado. Es una agresión mediática en toda regla contra el mexicano. 4 días después de que la FIA le arrancara a Cadillac su primer punto histórico en la categoría. Antes de nada, suscríbete si todavía no lo hiciste. Es muy importante que te suscribas porque esta historia tiene muchas más capas de las que parece. Así que si hiciste clic en este video, hiciste bien, porque lo que vas a ver aquí no lo está contando ningún otro canal. Y aquí está el problema. Todos los portales repitieron la frase de Ocon como si fuera una sentencia, pero ninguno se dio cuenta de un detalle que está escondido a plena vista dentro de esa misma declaración. Un solo detalle que cuando lo veas le va a dar la vuelta por completo a acusación y vas a entender quién provocó realmente ese choque. En unos minutos vas a descubrir exactamente cuál es ese detalle, por qué Ocon eligió justo este momento para soltarlo y qué es lo que de verdad pasó en esa curva de Mónaco. Quédate hasta el final, porque la última parte lo cambia todo. Vamos a hacer una cosa distinta hoy. En lugar de repetir el titular como loro, vamos a poner la frase de Ocon en el banquillo y a juzgarla como lo que es, una acusación. Y una acusación se sostiene con pruebas o se cae con pruebas. Así que pongamos sobre la mesa exactamente qué dijo. En la rueda de prensa oficial del Gran Premio de España, este 11 de junio, Esteban Ocon afirmó ante los medios que la causa del choque entre él y su compañero Oliver Bearman en la primera vuelta de Mónaco fue la posición incorrecta de Sergio Pérez en la parrilla de salida. Palabras textuales: él cree que todo empezó por culpa de Pérez. No es una versión de segunda mano, no es un titular sacado de contexto. Es la declaración directa de un piloto en activo, con micrófono enfrente. Pero antes de seguir, fíjate en lo que Ocon no dijo, porque aquí empieza a desmoronarse todo. No dijo que Checo lo hiciera a propósito. No dijo que Checo sacara ventaja de esa posición. Y no presentó ninguna queja formal ni pidió ninguna sanción contra él. Esos 3 silencios valen más que la frase completa. Y al final del video vas a entender por qué. Pero todavía no llegamos ahí. Primero necesito que tengas claro el escenario, porque sin el contexto exacto de lo que pasó en Mónaco, la acusación de Ocon suena lógica. Con el contexto se desinfla. Mónaco 2026 ya quedó marcado como uno de los fines de semana más injustos de la temporada de Checo con Cadillac. El mexicano cruzó la meta en 10º lugar y sumó lo que habría sido el primer punto histórico de la escudería estadounidense en su debut en la Fórmula 1. Un punto que valía oro para un equipo que arrancó la temporada con la tabla en 0. Y horas después, la FIA se lo quitó con una penalización de 10 segundos. La razón oficial: en el relanzamiento tras la bandera roja del final de carrera, la rueda delantera derecha del Cadillac de Checo rebasó la línea blanca de su cajón de salida. 10 segundos. El punto se esfumó y Cadillac se quedó sin nada. Y ahora, 4 días después, llega otro piloto a decir públicamente que además el caos de la primera vuelta también fue culpa de Checo. ¿Te das cuenta del patrón? Pero espera, porque antes de entrar de lleno al análisis, quiero que hagas algo por mí. Quiero hacerte una pregunta directa y que la respondas en los comentarios ahora mismo, sin pensarlo demasiado. ¿Tú crees que Checo Pérez tiene enemigos dentro del paddock de la Fórmula 1? Escribe sí o no. Así de simple. Guárdate tu respuesta, porque lo que vamos a reconstruir a continuación apunta en una dirección muy concreta. Regresemos al momento exacto en que todo ocurrió, segundo a segundo, porque aquí está la primera prueba del juicio. La carrera de Mónaco arrancó con 20 autos en parrilla, pero uno de ellos, el Audi de Gabriel Bortoleto, clasificado en la posición 16, no salió desde su cajón. Bortoleto tuvo un problema técnico y el equipo lo mandó a salir desde el pit lane. Eso dejó vacío el cajón de la posición 16 justo antes del apagado de semáforos. Checo estaba en el cajón 18.
Al ver ese espacio vacío frente a él, el mexicano colocó su Cadillac en la posición 16, 2 lugares adelante de donde le correspondía. Y ojo con este matiz, porque es clave. No era el cajón de un rival directo. Era un espacio literalmente vacío. Aquí está el punto que nadie está explicando bien, y es la grieta por donde se cuela toda la verdad de este video. En condiciones normales, cuando un auto sale desde el pit lane, los pilotos detrás de ese hueco siguen protocolos distintos según las reglas vigentes y la situación específica. Algunos escenarios permiten el reposicionamiento, otros no. En Mónaco, en esa salida concreta, los comisarios determinaron que Checo no debió ocupar ese cajón vacío y le dieron un drive-thru durante la carrera. Lo sancionaron en el momento. Checo lo cumplió, siguió corriendo, terminó 10º y luego le sumaron los 10 segundos por la segunda salida. 2 sanciones en el mismo fin de semana por situaciones ligadas a su posición en parrilla. Reténlo, porque esto va a pesar muchísimo en el veredicto final. Ahora sí, vamos al corazón del argumento de Ocon, porque hay que ser justos y escucharlo completo antes de derribarlo. El francés salió en la posición 17. Checo, al colocarse en la 16 en lugar de la 18, quedó 2 cajones adelante de donde debía estar. Esto cambió el vecino de parrilla de Ocon. En lugar de tener delante a Bortoleto, que iba a salir desde boxes y no representaría a un rival en pista, Ocon se encontró con Checo adelante. En la primera vuelta, al llegar a Lowe's, la horquilla más lenta del circuito, el Racing Bulls de Arvid Lindblad frenó de golpe. Ocon tuvo que esquivar por la derecha. Behrman, su compañero de equipo, intentó hacer exactamente lo mismo, pero ya no había espacio, y su alerón delantero tocó el neumático trasero derecho de Ocon. El alerón de Behrman se rompió, el inglés entró a pits. Cambió la pieza y terminó último entre los que siguieron en carrera. La cadena de eventos es real, y Ocon la describió con claridad. Hasta ahí, nada que objetar. Pero aquí viene la pregunta que a ningún medio le ha dado por hacerse hoy, y es la que destroza la acusación. ¿Cambió en algo ese reposicionamiento de Checo el resultado final del choque entre Ocon y Behrman? Piénsalo bien antes de seguir, porque la respuesta no es la que te vendieron en los titulares. Vamos a desarmarlo pieza por pieza. Ocon dice que si Checo hubiera estado en la 18 y Bortoleto no hubiera estado en pista, él habría tenido menos tráfico delante. En teoría, es cierto. Pero, ¿quién frenó de golpe en Lowe's? Lindblad. Y esa frenada no tiene absolutamente nada que ver con Checo. ¿Quién esquivó por la derecha? Ocon. ¿Quién intentó copiar la maniobra sin espacio? Behrman. Ese instante de reacción pudo haber ocurrido con o sin Checo en el cajón equivocado. El reposicionamiento del mexicano cambió el acomodo previo a la curva. Sí, pero no fue Checo quien frenó. No fue Checo quien cambió de línea. Y no fue el Cadillac quien tocó el alerón de Behrman. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo? Que si escuchas la declaración completa de Ocon, y no solo el recorte que viajó por los portales, el sentido cambia por completo. Aquí está el detalle escondido que te prometí al principio. Ocon admitió que él no tenía ni idea de lo que había pasado hasta que los propios periodistas se lo explicaron en la zona de entrevistas. Que él y Behrman ya habían hablado, que entre ellos todo estaba bien, que fue una lástima y que simplemente hay que asegurarse de que cada piloto ocupe el cajón correcto. No hubo denuncia formal, no hubo petición de sanción retroactiva contra Checo, no hubo tensión real entre los dos Haas. La frase "todo empezó por culpa de Pérez" se soltó en el contexto de explicar el origen del tráfico, no como una acusación de mala intención. Y ahí está el truco que nadie te contó. Los medios tomaron esa frase, la arrancaron del resto de la declaración y la pusieron al frente como si fuera una sentencia. Eso es doble estándar mediático en tiempo real. Quédate conmigo, porque ahora vas a ver cómo funciona la maquinaria por dentro. El mismo fin de semana en que Checo recibía 2 sanciones por su posición en parrilla, ningún artículo se preguntó por qué las reglas de reposicionamiento no son lo suficientemente claras para los pilotos en situaciones de último momento como la de Bortoleto. Nadie cuestionó si el sistema de señalización de cajones vacíos funciona bien.
Todo cayó sobre Checo, como si hubiera salido adelante a propósito, para ganar una ventaja que, por cierto, ni siquiera aprovechó, porque el drive-thru lo mandó al fondo del pelotón y tuvo que remontar todo de nuevo. Esto no es un detalle menor, y necesito que dimensiones por qué. Checo corre en un equipo que tiene menos de un año de vida en la Fórmula 1. Cadillac arrancó esta temporada sin historial de puntos, sin datos de carrera, sin un solo año de referencias reales en el circuito mundial. Construir todo eso desde cero exige tomar decisiones en fracciones de segundo que en los equipos consolidados ya están protocolizadas desde hace años. Cuando Bortoleto se fue al pit lane y dejó ese cajón vacío a 2 posiciones de Checo, el mexicano tomó la decisión más lógica que le permitía a la vista en ese instante: avanzar al espacio disponible. ¿Fue la decisión correcta según el reglamento? No, y hay que decirlo con honestidad, sin medias tintas. Pero fíjate en lo que pasó después, porque esto separa a un piloto de carácter de uno que se esconde. Checo no buscó excusas. En sus declaraciones posteriores a la carrera, el mexicano asumió la responsabilidad por la sanción, dijo que fue su error y que necesitaba aprender de ello. Punto. Eso dice muchísimo de un piloto que llega a este proyecto con más de 15 años de Fórmula 1 encima y que todavía tiene la disposición de asumir, corregir y seguir adelante. Y no es poca cosa, porque presta atención al tamaño real de lo que logró en esa carrera. Estamos hablando de un piloto que en Mónaco salió desde la posición 18 con uno de los autos más lentos de toda la parrilla, en un circuito donde adelantar es prácticamente imposible, y aún así terminó 10º. Eso fue trabajo puro. Inteligencia de carrera, gestión de tráfico, lectura de las estrategias rivales, paciencia para esperar el momento exacto. Checo ganó esas posiciones en las calles de Montecarlo con un Cadillac que en ese momento no tenía ni un solo punto en su historia. Y luego el reglamento, aplicado con toda su frialdad, borró ese resultado de un plumazo. ¿Te parece justo? Déjalo en los comentarios, porque aún falta una capa más de esta historia. Y aquí entra un elemento que conviene decir en voz alta, porque cambia cómo lees toda la declaración. Esteban Ocon y Checo Pérez tienen historia, y no cualquier historia. Compartieron equipo en Force India y Racing Point durante años, en una época en la que los dos peleaban por el mismo asiento, por los mismos recursos, por la misma tensión interna. Esa relación nunca fue cálida. Hubo roces en pista, hubo fricción en el garaje, hubo episodios que ninguno de los dos olvidó y que el paddock tampoco. No son enemigos declarados que se mandan mensajes por los medios, pero tampoco son dos pilotos que se tengan especial consideración cuando hay un micrófono cerca. Y si revisas el historial de Ocon, el patrón es todavía más claro. Antes de la temporada 2026, había tenido encontronazos con sus compañeros en prácticamente cada escudería por la que pasó, con Gasly en Alpine, con Alonso años antes. Hoy está en Haas y parece más estable, pero su disposición a señalar con nombre propio a otro piloto, cuando hay una declaración que dar frente a los medios es algo que ya se conoce. No significa que esté mintiendo. Significa que hay que leer sus palabras con el contexto completo de quién las dice y por qué las dice justo ahora. Y el ahora no es casualidad, así que no te muevas, porque este es el ángulo que ningún portal se atrevió a tocar. Estamos en Barcelona, la semana del Gran Premio de España, con Ocon frente a los medios después de un fin de semana en Mónaco, donde él y su compañero tuvieron incidentes tanto en los libres como en carrera. Ocon necesitaba explicar el caos de la primera vuelta, y la forma más cómoda de hacerlo sin que ninguna culpa caiga sobre Haas es apuntar a alguien externo. Checo no estaba en esa rueda de prensa. No pudo responder en tiempo real. La nota circuló sola, sin réplica, sin contrapeso. Eso no es análisis técnico. Eso es política de paddock pura y dura. Y la política de paddock tiene consecuencias reales, porque alimenta la narrativa que después define cómo el público percibe a cada piloto. Cuando un piloto señala a otro en cámara, ese clip viaja por todos los portales durante 48 horas. Cuando ese mismo piloto matiza la frase en la siguiente oración,
Ese matiz casi nunca llega al mismo número de personas que vio el titular. Piénsalo, hoy hay artículos en portales de Argentina, de España, de México, todos con la misma línea de Ocon, culpa a Checo. Pero ninguno de esos títulos aclara que él y Berman ya lo hablaron, y que entre ellos no pasa nada. Esa segunda parte no genera tráfico, la primera sí. Y así funciona el ciclo de noticias de la Fórmula 1 en 2026. Rápido, fragmentado, sin matices, y siempre buscando el conflicto más fácil de leer. Checo lleva años dentro de ese ciclo, y aquí está la lección que todo aficionado debería aprender de él. Sabe que su nombre mueve clics. Sabe que cualquier declaración en su contra tiene distribución inmediata. Y también sabe, porque lo ha vivido decenas de veces, que la mejor respuesta a ese ruido no es la réplica verbal, sino el resultado en pista. Eso es exactamente lo que hizo después de Mónaco. Llegó a Barcelona con la cabeza fría, se presentó ante los medios, habló del proyecto de Cadillac y de su motivación personal, y no entró al juego de responderle a Ocon con otra declaración. Ese es el Checo que no aparece en los clips de polémica. El que se sienta frente a los periodistas el jueves antes de una carrera y habla del futuro en lugar de pelear por el pasado. El que dice que regresó a la Fórmula 1 con cuentas pendientes, que quiere demostrar todo lo que siente que no pudo mostrar en su etapa anterior, que durante ese año fuera de la parrilla ganó perspectiva, reflexionó y volvió con más hambre que nunca. Y Cadillac apostó por él precisamente por eso. Pero ¿por qué un equipo que arranca desde cero necesita justo a un piloto como Checo? Quédate, que aquí está una de las claves del video. Un equipo que debuta en la categoría más competitiva del mundo necesita en la cabina a alguien que ya haya visto todo, las victorias y las derrotas, los podios y las sanciones, los fines de semana donde todo sale perfecto y los que se caen a pedazos. Checo tiene eso, acumulado carrera tras carrera durante más de una década y media. Hay que ser honestos. El Cadillac de este año todavía no es un auto de puntos consistentes. Están en la parte baja de la parrilla, aprendiendo en tiempo real a desarrollar un monoplaza que pueda pelear por el top 10. Eso no se arregla en una temporada. Los equipos que hoy luchan por el campeonato llevan décadas construyendo infraestructura, datos, procesos y talento humano. Y aquí está lo que de verdad importa, lo que ningún titular de polémica te va a contar. La contribución real de Checo a Cadillac no se va a medir en puntos al final del año 1. Se va a medir en todo lo que el equipo aprende por tenerlo en la cabina. Cada sesión de libres, donde describe el comportamiento del auto en términos que los ingenieros traducen en ajustes de setup. Cada vuelta de clasificación, donde su telemetría sirve de referencia para entender qué le falta al monoplaza. Cada carrera, donde su lectura de estrategia le da al equipo información valiosísima sobre cómo gestionar los neumáticos. Ese es el trabajo invisible de un piloto de experiencia en un equipo nuevo. No aparece en la tabla de constructores, pero sin él esa tabla se construye mucho más lento. Y en medio de todo eso, Checo carga con algo que no todos los pilotos llevan encima: el peso de representar no solo a un equipo, sino a un país entero que los sigue de cerca, que celebra con él y que sufre con él cada resultado. Cargar eso semana a semana, sin que se note en la cabina y sin que afecte el rendimiento, también es parte del trabajo. Lo que Ocon dijo en Barcelona es solo un recordatorio de que la Fórmula 1 no le da descanso a nadie, y mucho menos a alguien cuyo nombre genera atención global. Pero ya casi llegamos al veredicto, así que no te vayas, porque ahora toca responder de una vez la pregunta del juicio. ¿Tiene fundamento lo que dijo Ocon? Parcialmente, sí. La posición de Checo en parrilla cambió el acomodo del pelotón trasero en la primera vuelta. Eso es verificable. Contribuyó a que el tráfico en Lowe's tuviera una configuración distinta de la que habría tenido si Checo arranca desde la 18. Hasta ahí llega el argumento con base real, pero aquí está la diferencia que lo cambia todo. Una cosa es contribuir a las condiciones de un incidente, y otra muy distinta es ser el responsable del incidente. Y si seguimos la lógica de Ocon hasta el fondo, el resultado es demoledor para su propia acusación.
Porque si vamos a repartir culpas por la cadena completa, Bortoleto fue el responsable original. Su problema técnico fue el que creó el cajón vacío. La FIA fue corresponsable. Su señalización en parrilla no fue lo bastante clara para que Checo entendiera en el momento que no debía moverse. Y Lindblad fue el gatillo inmediato. Su frenada de emergencia en Lowe's fue la que desató la maniobra de pánico de Ocon y Behrman. Checo es apenas uno de varios actores en esa cadena, y a diferencia de todos los demás, él ya fue sancionado formalmente por su parte, 2 veces. Ese es el veredicto. La acusación no se sostiene como sentencia, solo como un fragmento de una historia mucho más larga. Probablemente Ocon soltó esa frase en el calor de una rueda de prensa, sin dimensionar el peso que los medios le iban a dar. Puede que para él solo fuera explicar la secuencia de lo que pasó. El problema es que en la Fórmula 1 no existen las declaraciones neutras. Cada palabra en el paddock pesa, y cuando esa palabra incluye el nombre de Checo Pérez, el peso se multiplica porque hay una audiencia global esperando exactamente eso. Por eso lo que importa ahora no es lo que Ocon dijo en Barcelona. Lo que importa es lo que Checo haga en Barcelona. Y aquí es donde la historia puede dar el giro definitivo. El circuito de Cataluña es un trazado exigente en carga aerodinámica y degradación de neumáticos. Justo el tipo de pista donde la experiencia de un piloto marca la diferencia entre un resultado mediocre y uno que te mete en zona de puntos. Checo sabe gestionar gomas, sabe leer las estrategias, sabe cuándo atacar y cuándo conservar. Esas son ventajas reales en Barcelona. Cadillac necesita su primer punto, y el equipo sabe que tiene en la cabina al talento para conseguirlo. El fin de semana arranca el viernes con los libres y el sábado con la clasificación, y Cadillac tendrá datos nuevos de una pista completamente distinta a Mónaco. Trazado permanente, curvas de carga media y alta, una recta larga que mide la eficiencia aerodinámica. Si el monoplaza dio pasos en su desarrollo desde Mónaco, Barcelona puede ser la pista donde por fin se note. Y aquí cierro con la conclusión que de verdad me importa decirte directo a la cacara. La declaración de Ocon es ruido, no es una acusación formal, no es una petición de sanción retroactiva, no es un conflicto activo entre los pilotos ni entre los equipos. Es una frase en una rueda de prensa que los medios amplificaron, porque el nombre de Checo genera tensión y la tensión genera clics. Y eso ocurre precisamente porque Checo importa, porque su historia importa, porque lo que está haciendo con Cadillac importa, aunque todavía no tenga un número en la tabla. Está construyendo un legado nuevo en un equipo nuevo, con motivación real. Porque cuando un piloto que ha ganado en Mónaco y que ha estado en lo más alto decide volver a empezar desde cero con un debutante en lugar de retirarse cómodamente, eso no es desesperación, es convicción. Es tener todavía algo que demostrar y saber que puede demostrarlo. Así que ahora quiero leerte a ti. ¿Crees que la culpa que Ocon le endosa a Checo tiene fundamento real o fue un golpe mediático de más? Escríbelo abajo. Me interesa muchísimo saber lo que piensas. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes que en este canal no nos quedamos en el titular fácil. Dale a suscribirte, activa la campana y nos vemos en el análisis del Gran Premio de España, donde Checo tiene la oportunidad perfecta para responder de la única forma que de verdad cuenta, en la pista.